buenos días, estamos compartiendo jornada de lunes, comenzamos una nueva semana en este 8 de febrero que nos toca vivir. Sean bienvenidos a través de la pequeña pantalla, a través de este canal televisión, y también un saludo a todos los oyentes de Radio 10 Ingenio que nos están escuchando en este momento. Estamos de vuelta de un fin de semana que ha sido bastante frío en el archipiélago canario, en Gran Canaria, ya saben, con las nevadas desde el pasado viernes, aunque gracias a los controles policiales, sobre todo de la Guardia Civil y los diferentes cortes de carretera, pues no hemos tenido mayor problema, independientemente de que la nieve tampoco ha sido tan abundante como para que haya una afluencia masiva de personas. También hay que destacar la responsabilidad personal en este sentido, dada la crisis sanitaria y las recomendaciones de las autoridades. Una vez dicho esto, en este lunes, y donde lo más destacado ha sido pues la lluvia, nuevamente en nuestros campos, que eso siempre viene bien, vamos a saludar a nuestros compañeros en los diferentes centros de producción. Saludamos a Chano Sánchez, en el municipio de Agüimes. Muy buenos días, Chano. No sé si me escucha nuestro compañero, no tenemos señal, lo vemos, pero no tenemos señal de Chano. ¿Me escuchas, Chano? Ahora sí, compañero. De acuerdo, te escuchamos. Que te decía muy buenos y fríos días. Vamos a contarte lo que serán las noticias en el informativo al mediodía en este canal televisión. Una de ellas, como por ejemplo, Agüimes apoya la reactivación del deporte y la actividad física en Canarias. El área municipal de deporte se suma a la plataforma Más Deporte, formada por diferentes entidades, clubes deportivos, empresas, técnicos, etcétera, tanto del sector público como de privado, con el objetivo de conseguir la consideración del deporte como actividad esencial durante la pandemia. Y en otro orden de cosas, se abre el plazo para participar en el concurso fotográfico Mujer Rural y Agüimes. La fecha límite será de presentación de los trabajos del próximo 4 de febrero y se hace en el marco del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esto es todo desde Agüimes, más ampliación en el informativo, compañero. Muchísimas gracias, Chano, y muy buen día. Buenos días. ¿Qué nos cuenta Gustavo Hernández desde Santa Lucía? Buenos días, Gustavo. Saludos, muy buenos días desde el municipio de Santa Lucía, también con una mañana fresquita aquí por la zona de costa del municipio santaluceño, y esta semana que empezamos hoy, 8 de febrero, pues viene con datos, entre comillas, esperanzadores de cara a los contagios que se están registrando en el municipio de Santa Lucía. Tras la última actualización del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Sanidad, caen levemente ese número de contagios, aunque mantienen al municipio como el tercero de la isla con más casos totales desde que comenzó la pandemia. Actualmente existen en Santa Lucía 59 casos activos, aunque la tendencia, insisto, es que hay un descenso, digamos, moderado, levemente, que hace concebir esperanzas de que la evolución siga siendo aún más favorable también en el municipio de Santa Lucía como en el resto de la isla de Gran Canaria. Le vamos a hablar en el informativo a partir de las 7 de la tarde y las 11 de la noche de la presentación de una nueva obra literaria que tuvo lugar el pasado viernes, de una poetisa, profesora y escritora cubana residente en Canarias. Se llama Elsa Vega y nos presentó al público local su último libro, un poemario llamado Palabras y Silencios. Así que les ofreceremos más detalles de esta presentación literaria. Y también una noticia importantísima que tiene que ver con la ayuda que el Ayuntamiento va a prestar a todos los colectivos sociales sin ánimo de lucro que llevan trabajando muchos años con distintos colectivos en el municipio. Ha activado el Grupo de Gobierno Municipal una nueva línea de subvenciones para ayudar a estos colectivos. Los primeros en acogerse a estas ayudas, en aprovecharse de este dinero que les va a venir muy bien para sus proyectos, serán Asdonsur, Adisur, AFESUR y también la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer Pequeño Valiente. Les ampliaremos más datos de esta noticia importante en los informativos de este canal de televisión. Muchísimas gracias, Gustavo, y muy buen día. Bajan los números en referencia a los casos activos en Santa Lucía, es una buena noticia,
pero en el cómputo de nuevos infectados, Gran Canaria sigue estando a la cabeza por encima del centenar, a pesar de que hay un ligero, moderado optimismo a nivel regional, porque va bajando poquito a poquito la curva. Falta que Gran Canaria definitivamente empiece a entrar en esa tendencia de bajada, porque sí tuvimos un número por debajo de 100, pero hemos vuelto otra vez, si no me equivoco, en la jornada de ayer a 103. Hablo de memoria. Vamos con nuestra compañera Obdulia Artiles, Centro de Producción de Ingenio. Buenos días, Obdulia. Muy buenos días, saludos en esta mañana de lunes 8 de febrero. Nuestra primera parada informativa en una noticia que hemos conocido hace tan solo unos instantes y es esa avería que se ha producido en la red general de abastecimiento de agua en la calle Saturno, en Ingenio Casco, por lo que Aqualia ya se encuentra realizando los trabajos de reparación con los medios materiales y humanos oportunos. Para ello o por ello ha quedado cortado el suministro, pues varias calles de lo que es la zona de La Bagacera. Aqualia espera reponer el servicio de suministro de agua a la mayor brevedad posible. Les recordamos a los vecinos que se está trabajando en esta zona a esta hora de la mañana. Y cambiamos de asunto, un último apunte, y es que el ensemble de metales y percusión de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en su gira por varios municipios de la isla, recalaba el pasado viernes en la Villa de Ingenio, ofreciendo en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria un repertorio de obras de Strauss, Wagner y Gershwin, bajo la dirección de Daniel Perpiñán. Dada la actual situación de pandemia, pues este concierto contó con un reducido grupo de público o de espectadores, pero que mucha gente pues pudo disfrutar igualmente de este concierto en directo gracias a la retransmisión que llevó a cabo esta casa a través de la televisión y a través también de sus redes sociales. Estas son algunas de las informaciones sobre las que se está trabajando a esta hora de la mañana. Nos despedimos aquí, deseándoles que disfruten ustedes de este lunes. Buen día. Muchísimas gracias igualmente, Obdulia. Buen día. 14 minutos sobre las 11 de la mañana, estamos en directo en este canal Televisión y Radio 10 Ingenio. Vamos con la tertulia. Y con nosotros en el día de hoy, Fina Macías. Fina, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y ustedes? Espero que también. ¿Tanto frío? Ha hecho frío, algo de frío hay. Y ahora cuando empiece el deshielo es cuando empieza un poquito más, pero bien. Bueno, tampoco es que haya mucha nieve, haya caído mucha nieve. Hombre, siempre que cae llama la atención, pero tampoco hemos visto pues zonas que en otras oportunidades han estado nevadas y el cruce del Pozo de las Nieves, del Pico de las Nieves, estaba aún sin nieve. Un poquito más arriba cuando comenzaba. Que ha sido una nevada que ha afectado al Teide, que ha afectado al récord de los muchachos de Gran Canaria. Lo importante es el agüita. Yo no sé qué es lo que piensa José López, al cual también le damos la bienvenida a este programa en su primera aparición en él. Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días a todos. Sí. Bueno, lo importante es que haya llovido, ¿no? El deshielo también ayuda. Hombre, vamos a ver, yo creo que el agricultor, en definitiva, todos los gran canarios deben estar bastante contentos en el sentido de que ha llovido y por lo menos se repite el verso que hay agua en mis extrañas y sol y nieve en la cumbre. Por lo menos se repite el verso, ¿no? Pero independientemente de lo que estamos padeciendo desde hace ya un año casi, o casi más, ¿no? No, un año. El primer caso de COVID se detectó el 1 de febrero, precisamente. Claro, por eso. El 31 de enero al 1 de febrero en La Gomera. Ya a eso casi nos estamos acostumbrando. Pero claro, para nosotros ha sido una gran alegría recibir tanta agua, mucha nieve, mucho frío, que el frío también es bueno, aunque parezca que no, es muy bueno. Sencillamente para descargarnos un poco de ese letargo del sol durante todo el año.
y muchas enfermedades con el frío, pues bueno, se agudizan más, pero de alguna forma se sabe de dónde se tienen, ¿no? El pasar por las estaciones y que las estaciones pasen por nosotros es importante. No, pero... Y eso que los canarios pues casi que conocemos dos, no conocemos las cuatro en su plenitud, pero eso es bueno, eso es yo siempre he positivo. dicho que en Canarias, por lo menos en Gran Canaria, hay dos estaciones, Sí. el verano y la de Sacay, no hay más. porque estamos siempre en la misma estación, ¿me entiendes? Sea un poco más, un poco menos, y siempre estamos en una primavera-verano casi. Y depende de la zona. Es Sí. una isla lo suficientemente rica para tener microclimas que deberíamos, que lo que tendremos que hacer es luchar por empeñarnos en que se mantengan. Y la nieve, por poca que sea, esos acuíferos están arriba, no están abajo, y eso es bueno y es positivo. Es positivo porque además redundan las lluvias de enero y estamos teniendo un invierno un poquito más normal desde 2009. Desde 2009 no teníamos una situación similar de un tiempo lluvioso en enero, febrero, prácticamente en enero teníamos un verano. Y esto siempre ha venido bien, el campo está verde y lo digo especialmente porque, bueno, es un balance que hace la prensa en la jornada de hoy y la verdad que son muy poquitas cosas buenas las que podemos leer en la prensa. El tema del tiempo, que siempre suele ser un tema recurrente, en este caso es más bien, es bastante protagonista en Canarias, ¿no? Este año. Sí. Y en el caso, todavía dicen, parece ser que aún quedan borrascas por venir. Sí. Y a lo mejor todo eso incide con el cambio climático y otras circunstancias. Bueno, no. Y además cuando leemos, porque yo me he preocupado de leer un poco porque por lo de los tiempos en invierno, de lo de tal, ¿no? Y el día de Candelaria, el día de la Candelaria hizo sol, no hizo frío. Y el de San Sebastián también. Eso implica que el invierno va a todavía a mantenerse un tiempo. Si es cierto, si se mantiene si es real lo que uno lee, ¿no? Y por eso es el meridiano del invierno y es positivo. Entonces, yo creo que aunque leamos la prensa y lo que no leamos, no sé, este es un tema que es muy interesante y es mucho más apegado y más vital con respecto a nosotros como convivientes de este territorio de lo que nos imaginamos, ¿no? Yo creo que sí, la percepción en la calle también. No se habla del tiempo como cuando nos encontramos en el ascensor, ¿verdad? Sino lo que vemos en la calle es, hombre, estamos pasando lo que estamos pasando, pero qué bonito se ha puesto todo. Sí. Oye, que está lloviendo, que da gusto. Bueno, ha sido bien recibido. Y ya digo, de las buenas noticias que nos está trayendo este 2021. Hemos pasado por eso, a algunas personas les puede sorprender que hablemos del tiempo, sobre todo si acaban de llegar al archipiélago canario, que no lo sé, porque estamos en nivel de alerta 3, vamos a ver qué es lo que sucede, porque decía que los casos tampoco es que hayan disminuido excesivamente en la isla de Gran Canaria. Tener conciencia de que si ya es cierto que hemos llegado a lo alto de la curva y que empieza el descenso, porque si empiezas a analizar los datos de otras islas, eso es lo que parece, pues tomar conciencia de que tenemos que seguir manteniendo los niveles de protección y de cuidado, porque esto es lo que nos ha tocado. Y si del cielo te caen limones, pues aprender a hacer limonada, es lo que toca ahora, ¿no? Ya que estamos hablando del tiempo, nos viene muy bien, ¿no? Eso es lo que yo considero. Pero nos ha cambiado un poco la vida y la forma de actuar, la forma de ser, y mucho ha cambiado desde hace un año a esta parte. Aunque parece que seguimos igual, mucha gente no le toma mucho interés en este tema, pero en las familias se nota que se ha cambiado mucho. Dese cuenta que hay familias que llevan años, bueno, un año casi, sin poder estar con los chicos, con los nietos, en la misma habitación y poder abrazarlos un ratito, porque parece que no, pero si para los niños es bueno abrazar al abuelo, para el abuelo está muy bueno abrazar a un nieto.
Y el amor es tan importante como el alimento. Claro. Y se retroalimentan unos a otros, eso es así. Sí. Y yo me imagino que este tipo de situaciones que hemos vivido es demasiado... estamos muy cerca en el tiempo para poder analizar psicológicamente las repercusiones que esto pueda tener y tiene, pero ya las sentimos, de alguna manera las sentimos. Sí. Eso está claro, y aunque parezca una tontería y volvamos a lo del tiempo, no es lo mismo mirar y ver todo verde y ver todo hermoso, porque la vista es importante y eso ayuda mucho, ¿no? El entorno te ayuda incluso para poder superar situaciones, y estamos hablando de solo situaciones de carácter psicológico, y no estamos entrando en otras que pueden ser las sociales o las económicas, porque si tú en una casa tienes a 4 miembros y 3 están en un ERTE, o sea que este periodo psicológicamente en todos los aspectos, no sé cuántos, no quiero ni exagerar ni quedarme corta, pero hay un nivel de casi 4.000 comercios o pequeño comercio que han sufrido las consecuencias. O sea, si usted imagínese que si solamente trabaja una persona en cada uno de ellos, hay 4.000 personas que están sufriendo en estos momentos unas situaciones tan graves como esta, y que son realmente los temas de los que deberíamos preocuparnos y de hablar, pero que incide, sin duda, en todos los aspectos. Precisamente son cifras muy similares a lo que aparece en la prensa de personas que han estado trabajando por cuenta ajena. Además, no es el caso de 4.000 comercios que han cerrado, que esa es la cifra, comercios o empresas. Se habla de miles de personas que trabajaban por cuenta ajena, pero con una connotación positiva, que se han dedicado o están intentando montar su propia empresa un poco más adecuada a los tiempos que corren. Evidentemente, sí. Eso ayuda, ¿verdad, José? Es que hay que reinventarse de alguna forma, porque nosotros no podemos, o por lo menos soy de los que piensan de que cuando viene una historia como esta, no podemos esperar a que otros nos echen una mano. Tenemos que reinventarnos y poder seguir. Porque lo importante no está en poner la mano para pedir, lo importante es poner voluntad para que te den algo, porque es que si no... Y que está claro, si se te cierra una puerta tendrás que abrir una ventana. Buscar otra. Y hay veces que son las coyunturas estas traumáticas las que te hacen salir más reforzado y mejor. Yo creo que hay que ayudar, hay que proteger, pero también hay que poner de nuestra parte, porque unas sociedades absolutamente subvencionadas no son creativas. Es como los niños necesitan aburrirse, hasta nosotros, para poder buscar soluciones y salir adelante. Pero está claro que esto aquí pues es esa pura evolución, que llamaba Darwin, el cultural, ¿no? El más fuerte, pues saldrá el más fuerte, el más creativo, el que sea capaz a lo mejor de verla venir antes, yo qué sé, porque influyen un montón de, bueno, para de eso hemos circunstancias, tenido ¿no? instituciones, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero a raíz de lo leía esta mañana también, y lo llamaban la Gran Depresión, la crisis que padecíamos a partir del 2007-2008, pues si esa es la Gran Depresión, veremos qué es lo que va a pasar cuando pase todo esto del COVID, porque entonces nos tendremos que centrar en la parte económica y social, y va a ser tremendamente complicado, ¿verdad? Es que yo creo que poco tiene que ver, ¿eh? Que yo creo que poco tiene que ver. ¿Poco tiene que ver? Sí, o sea, aquella fue una... No, yo te iba a hacer un vínculo, pero adelante. Sí, no, sigue, continúa. No, te iba a decir el vínculo que cuando pasamos la Gran Depresión, el gobierno de Canarias lo primero que dijo fue que no podíamos poner todos los huevos en el mismo cesto. Es un tema, yo lo sé, es un tema recurrente, siempre acabamos hablando de lo mismo, pero es la verdad.
Y en aquel entonces se habló de diversificar la economía para que la economía no estuviera siempre pendiendo de un hilo del sector turístico, si hay un conflicto allí, si no lo hay, si me favorece, si no me favorece, si vienen más turistas, si le estamos ganando tal, pero es que nos hemos dedicado exclusivamente al turismo y se dijo en el 2008, y lo recuerdo perfectamente, se dijo desde el gobierno de Canarias que había que hacer una apuesta muy seria por cambiar el modelo productivo del archipiélago canario y no depender en tanta medida, en un 70%, 80% del sector turístico. Han pasado pues 12 años y no hemos visto ningún cambio. El sector de la construcción no se ha recuperado de la crisis, eso sí es verdad, pero hemos vuelto a poner todos los cestos en el sector turístico. Cuando viene una pandemia y de repente te quedas sin turistas, ¿de qué vives? Esto es una previsión y una reflexión que debe hacerse a nivel personal, pero también a nivel de instituciones, sobre todo el Gobierno de Canarias, que ya apostó por eso. El Cabildo de Gran Canaria, encabezado por Antonio Morales, desde que llegó al poder, incluso con la creación de nuevas áreas, apostó por diversificar la economía. Lo que pasa es que desde un cabildo no sé si se puede hacer mucho o poco. Cabildo tiene el gobierno de una isla, pero no de las islas, y eso no depende pero está claro. Fíjate que cuando, yo no sé cuántas veces hemos hablado nosotros aquí, hemos tenido el placer de compartir mesa, pero cuando hemos hablado de economía o de la economía canaria, siempre este tema lo hemos hablado como 80 veces. Sí, pero el resultado siempre ha sido el mismo. Yo sé que debe ser que no es lo prioritario, pero en el 2008, que estábamos viviendo aquella crisis brutal y estábamos dándonos cuenta que lo único que tiraba era el turismo, y tiraba el turismo de aquella manera, ni siquiera en ese momento hubo el cambio, el giro de timón. Lo que sucede es una cosa, yo no sé qué es lo que hay detrás que hace tan difícil esos cambios. Yo hablo por los sectores subvencionados. Yo creo que la búsqueda de nuevas salidas a nivel en el sector primario, el tomar conciencia de los cambios que a ese nivel se tienen que dar. Por ejemplo, yo no sé, pero cuando plantan papas 800 personas y con eso no se puede sacar un buen precio para ese producto. Esas campañas que yo he seguido después del Cabildo en los últimos años, es las únicas, todos las hemos leído, ¿no? Lo de darle a la gente árboles, el de buscar nuevas fórmulas y de nuevas salidas. Chirasoria, por ejemplo. Chirasoria, que aunque haya mucha gente que tal, todos sabemos que las guerras ya son por el agua, porque las guerras son por el agua, y lo estamos viendo en el conflicto de Oriente Medio o en cualquier otro lugar, y nosotros no estamos exentos de eso. Y de alguna manera volvemos al primer tema. Ha nevado este fin de semana en el Pirineo y lo que ha caído es tierra que viene del desierto, lo que demuestra la desertificación, ¿no? La desertización que está caminando, y nosotros no estamos exentos de eso. También hay otro aspecto, pues lo teníamos la semana pasada, la Fundación Universitaria de Las Palmas con unos cursos gratuitos sobre innovación tecnológica especialmente. Curiosamente, el ITC, con sede en la comarca del sureste, con unos proyectos de desarrollo sostenible, de aprovechamientos de recursos que no se nos pasa por la cabeza, en materia de algas, en materia de tecnología de futuro. Y con la crisis, el gobierno canario estuvo a punto de cerrar el ITC después del 2008, o sea que predicamos en una dirección, pero después acabamos yendo hacia la otra contrariamente. Y por eso te hablo de los conflictos y del nivel de intereses y demás que puede haber, porque yo no me puedo imaginar cómo un gobierno puede permitir que vengan papas de Israel. Pero bueno, Pepe, y se subvenciones ahora, sectores, cuando ese dinero tendría que estar en ese sector. Cuando Canarias, desde luego lo más
en donde puede tirar y es en la innovación, y tiene sectores que lo permiten, y tenemos frente a un continente ávido de todo ese tipo de conocimiento, y siempre nos pasa lo mismo, siempre ponemos la primera piedra, pero después se terminan llevando hasta el edificio. Sí. Es lamentable, pero es así. Y parece... Entonces, a alguien dentro le está interesando, le está conviniendo esa situación. Bueno, también lo hemos dicho muchas veces en este programa, han entrado por el puerto, por esos productos de importación, más de 60, casi 70 plagas, y ahora tenemos el problema con la papa, con la polilla. Y Pepe de eso sabe un rato. Pues si cultivamos tomate tenemos un problema, si cultivamos papas tenemos otro problema. Cuando las políticas se podrían haber... ¿Usted no se acuerda de un viceconsejero hace muchos años que en La Palma, cuando el plátano no era rentable, cuando no era subvencionado en su totalidad, decían los productores de plátano, esto es insostenible, vamos a dejar de plantar plátano? Digo, bueno, pues el viceconsejero de turno, en aquella época, que ni me acuerdo, bueno, medianamente me puedo acordar, pero lo dejamos ahí, lo que dijo fue, pues vamos a sustituir las plataneras por campos de golf. Sí, bueno, yo creo que... ¿Te acuerdas, Fine? Estaba averiado en ese momento. ¿El campo de golf? No, el señor que dijo eso estaba averiado. Sí, yo creo que estaba en la puerta del taller, porque no tenía, de cordura tenía muy poco. Dese cuenta que en La Palma hubo una época que el plátano empezó a decaer, y no fue por los agricultores, es por la política que estaban llevando con el plátano, que interesaba a otro tipo de cultivo, y empezaron a plantar aguacates. Bueno, ahora se cultivan aguacates y plátanos, y para de contar, ya no hay más. Pero se está dando la paradoja de que muchos agricultores que abandonaron sus tierras y cambiaron el sacho por una bandeja, se fueron a trabajar, a repartir comida con una bandeja, porque era mucho más fácil ganar dinero así que no de la otra forma. Ahora están volviendo al campo, primero porque la necesidad les obliga. Medio, don José, si me lo permite, medio, están volviendo al campo y sobre todo rehabilitando casas familiares, pero con otro fin, que es el turismo rural. Bien, sea por eso o sea por lo otro, pero se están ganando la vida de esa forma, se están reinventando, porque claro, la bandeja dejó de funcionar y ahora habrá ido arriba. Es cierto, como bien dice Antonio, que hay quien tiene una cuadra de vacas y la puede rehabilitar un poco, y algún turista que viene de Alemania, pues le gusta aquello para vivir y es capaz de pagar un buen alquiler. Eso no es malo, José, eso no es malo, porque por lo menos mantenemos el medio ambiente y hay una serie de estructuras que se mantienen a nivel económico, a nivel social, incluso a nivel cultural, porque se protege muchas veces. Eso no es malo. No, yo no digo que sea malo. No es malo para nada. Pero digo que es más bueno para la persona que está reactivándose e intentando alimentar a su familia de esa forma. Porque estamos viendo también que no digo en el campo, casi ya llegando a los pueblos, hay gente que está pidiendo que le den algo porque no pueden. Pero claro, cuando tú a esas personas pues le buscas un trabajo de 2 o 3 días, lo que sea, una expresión que a mí me ha puesto un poco en guardia es: ¿usted qué sabe hacer? Porque lo que aquí es, yo nací y hice el cursillo, y se quedó de chofer y no trabaja en otra cosa. Pero usted tiene que reinvertirse. Si usted es chofer, pues puede hacer otro tipo de trabajo que puedan ganar un dinero. Y otro de los temas que a mí me preocupa mucho, no solamente para la gente joven, gente que tiene 35 o 40 años, es la formación profesional. Si usted antes era mecánico y ahora no puede arreglar un coche, pues sea ferrallista, que también gana un dinero con esto. Y no, por ahí no entran. Bueno, a lo mejor, y sin querer criticar eso, porque no lo critico, muy al contrario, si es necesario, el hecho que aquí la gente, cuando no querían trabajar más, le decían, no, te damos 2 años de paro y tú durante 2 años puedes hacer... Y la gente lo cogía con una alegría tremenda. Y nadie se paraba a pensar que ese dinero salía de algún sitio y que de alguna manera lo que te estaban comprando
era otra cosa, o sea, a la larga te estaban convirtiendo en un paria. Lo que pasa es que la gente no tomaba conciencia de eso. Yo ahora veo que con lo de las ayudas que dices, hay un cierto paralelismo. Hay gente que prefiere seguir cobrando la ayuda que trabajar en alguna cosa. Hay gente, no digo que lo haga la gente en general, digo que hay gente. Y luego está lo de toda la vida. Hay quien, en esta vida, el reinventarse es una obligación ética que tiene que tener cada uno cada día, ¿vale? Pero eso nace de la propia necesidad y curiosidad de cada uno. Pero el sistema tampoco ha ayudado lo suficiente para que eso se haga. Aquí los chicos iban al colegio y empezamos por el sistema educativo, pero podemos seguir por cualquier otra cosa. En el sistema educativo, un chico que está repitiendo con 16 años, casi un galletón, y está en primero de la ESO, el repetidor de la punta, el último de la clase, fastidiando a los que están en su mismo curso, pero que tienen 13 o 14 años, y el profesor sufriendo y aguantando eso. Cuando ese tipo de cosas en países como Alemania es impensable. El chico o la chica que es capaz, porque tiene una capacidad para ir a la universidad, va a la universidad, y el otro va a la formación profesional que convenga. Y no pasa nada. Y si a mitad de camino el enseñar a los hijos a tener un trabajo mientras estudian, aquí parece que estaba poco menos que demonizado, y eso no tiene por qué ser así. Perdona, yo creo, Fina, a través de los testimonios que hemos tenido en esta trayectoria de programa, yo creo que más bien casi se está convirtiendo al revés. Es decir, los más perjudicados en muchas ocasiones son los licenciados universitarios. La FP está teniendo muchísimas más salidas, porque la FP actual no es la FP que conocíamos antes, hace 20, 30, 40 años, de que era pegarle un martillazo a los coches. La FP, pues mira, química ambiental, es un grado de FP superior. Y como eso hay una oferta enorme en formación profesional de trabajos de futuro, no trabajos de pasado, trabajos de futuro. Lo que pasa que, por ejemplo, empresariales ha seguido siendo la facultad más recurrida en la isla de Gran Canaria. Bueno, pues empresariales. Y se ha dicho que ante esa masificación, pues que es muy complicado pues que la gente encuentre trabajo. De todas formas. Podemos ir analizando carrera por carrera. Y primero, hemos denostado en la formación profesional cuando la llegada a la universidad puede ser exactamente la misma que yendo por la otra vía. Segundo, estamos en la obsesión de la titulitis, de tener un título universitario por encima de cualquier cosa. Terminas la carrera, escúchame, estoy hablando, entiéndeme, terminar la carrera y sin saber nada, ni sin saber hacer nada, en muchos casos, ¿entiendes? Y esos son las fallas que tiene el sistema, aparte de que estamos viviendo, que esto nos va a dar una salida de las que se atreven. Ya todo el mundo sabe que los empleos de futuro ni siquiera se han inventado, y hay muchos que van a desaparecer por ese tipo de cosas. De la misma manera, la pandemia, ¿para qué ha servido? Pues también para la recuperación de esa vuelta al campo, de esa vuelta a aprender a hacer cosas que no sabíamos, porque vamos a ver, yo creo que aquí una pared la sabía hacer cualquiera. Y ahora, Dios mío, hacer una pared de piedra seca, no lo sabe hacer nadie. Y son saberes que se están perdiendo en el camino. Yo lo que te estoy diciendo es que, por supuesto que a ese nivel, mira, la educación como está diseñada, ya no sirve, no funciona. Yo creo que tiene que haber un cambio estructural, si me atrevería a decir. Pero lo que tendremos es que aprender, primero, ahora ya que estamos hablando de este tema, a realizar un tipo de ley sobre educación no amparada en el partido político que esté gobernando en ese momento. Eso ya debería cambiar, porque cada vez que llega un partido, pues se hace
hay cosas mucho más acertadas. Yo personalmente, pues yo qué sé, la ley de Wert me erizó los pelos. Estoy mucho más de acuerdo con las cosas, con lo que se está tratando o que se quiere implementar ahora. Pero aún así, yo creo que hay que buscar la manera. Hay estamentos de un Estado, que no se tienen por qué estar zarandeando por una cuestión ideológica. Debe tener unos principios y mantenerse. Pero hay muchas cosas que ya están obsoletas. Sí, mire, pero vamos a ver. Tú te tienes que acordar de que yo no lo viví, pero existía un bachillerato, ese que era el laboral, Sí. donde la gente estudiaba y además aprendía a llevar un tractor, a plantar. Pues yo pienso que esa es una salida, por ejemplo, para estos muchachos repetidores que llevan ahí, que los está estancando ahí. Es como si fuera es como un parking. Y eso no puede ser. Yo puntualizaría, no es que fuera un parking para estudiantes, sino que el propio sistema educativo tal como está diseñado no es capaz de reconducir a esos estudiantes que en muchas oportunidades pueden tener un coeficiente intelectual mayor que la media y que se desmotivan por los estudios, por el sistema, no por los contenidos. Son unos inadaptados, pero eso no quiere decir que sean menos, al contrario, estamos desperdiciando toda esa... Pero eso es lo que yo intentaba decir al principio. Vamos a ver, la educación, sabes que lo moldea el partido de turno, lo moldea a su manera. Igual que la sanidad. Claro. Entonces, los que estamos fuera de ese contexto, apreciamos que cuando un chico está en el colegio, en el instituto, en cualquier sitio para aprender algo, si el profesorado que lo atiende se da cuenta de que el chico para esa carrera que ha elegido o que no se sabe lo que va a hacer, no vale, hay que buscarle una alternativa. Lo que no se puede es estancar al muchacho allí, que repita una vez, 2 y 3, y ya parece el chico el chocolate negro, ¿no? Que siempre tiene el mismo color. Vamos a ver, si un muchacho, porque lo que estamos haciendo es intentando educar para el futuro. Si un muchacho no da pie con bola con lo que tiene entre manos, busquémosle la fórmula de que tenga un oficio, una profesión, que para mí siempre ha sido una profesión, la que sea, tan digna como una gran carrera. Pero nadie dice lo contrario. Bien, entonces, que nadie se avergüence de que estuve hasta los 18 años en el colegio y salí maestro albañil. ¿Por qué tengo que avergonzarme? Es verdad que hubo una época que los maestros albañiles que habían en el mercado no conocían el metro, sencillamente porque habían sido albañiles de esos de todo montón. Empírico. Y que el auge que había en la construcción pues formó albañiles que no sabían sino eso. Pero hoy la formación en este término está muy bien reglada y por lo tanto salen gente con capacidad de interpretar un proyecto, de hacer 4 rayas y hacer un croquis, ¿me entiendes? De tomar medidas exactas. Y eso no se aprendía antes. Es que ya no se debería llamar ni siquiera Ministerio de Educación, debería llamarse Ministerio de Formación. La educación te la dan en tu casa. A los colegios no se va a educar, a los colegios se va a formar. Sí, la educación es una cosa, la educación social se hace en la casa, pero la formación... La formación, exacto. Bien, porque la educación nace en la propia casa. No hay ninguna formación que sea más ni menos, ni mejor, ni peor. Tú puedes... la capacidad para hacer una pared, si eres un buen profesional, pero mire, la tienes. Y eso lo que hay es que dignificar, hagas lo que hagas, dignificarlo. Yo siempre he dicho que la educación nace en el propio hogar. ¿Por qué? Porque conozco personas, las conozco, claro, no es porque me haya rodeado mucho de ellas, sino por la edad que tengo, he visto a lo largo de mi vida personas que se supone tener una edad en educación porque tiene una carrera intelectual enorme y no sabe saludar a nadie. No sabe saludar. Saluda con un desprecio que te ofende cuando te saluda. Y tiene una gran carrera. Y después resulta que hay personas que, bueno, que no son ni más ni menos, sino una persona, que ya es mucho, y saluda con cariño y con atención. Por lo tanto, yo digo que la educación nace en la casa. Ahora, la formación... Pepe, ¿en qué casa? Bueno, ustedes van a lo mejor pronto van a entender a qué me refiero. ¿En qué casa cuando hará 2 meses aproximadamente
también salió un artículo en Prensa Nacional, donde hay una tendencia enorme, donde están empezando ya a recortar distancias y casi a ser mayoría las familias monoparentales. Quiero decir, de un miembro, un hijo, 2 hijos, es la realidad, es la realidad. La pregunta es, ¿qué casa? Porque tú te refieres a un hogar. Un hogar donde hay modelos y donde hay principios, pero ¿cuánto tiempo está el niño o la niña en ese entorno y cuánto tiempo dedican los padres al hogar, a la convivencia? Muy poco por el tren de trabajo, por el tren de vida, etcétera, etcétera. Ustedes me quieren decir a mí que, por ejemplo, comparándolo con el modelo finlandés y las diferentes pruebas que se están haciendo, un niño o niña tiene que estar como mínimo 25 años de su vida para sacar una titulación. 25 años pongámosle 8 horas de actividad escolar y 2 o 3 de extraescolar durante 25 años, bien aprovechado y bien dirigido. 25 años da para muchísimo, pero sin embargo nos encontramos que después de los 25 años, no sé si ustedes entienden por dónde voy. Yo te estoy siguiendo. Yo primero creo que el hogar no tiene por qué ser ni de 2 que se lleven mal, mejor que no exista, o uno que se lleve bien. No lo digo porque se lleven mal. No, por eso, pero a lo que me refiero que el hogar lo forma... los modelos de familia ya no existen, porque la institución como tal nació por un interés, y un interés religioso, y eso no tiene nada que ver con la realidad. La familia es la que es y ya está, y la familia a lo mejor es donde tú te encuentras y te sientes bien. Hay niños que están en casa de unos tíos y es el niño más feliz del universo, y no porque le den todo, es el entorno, es el lugar. No, lo digo por los hábitos. Pero luego con respecto a los hábitos, volvemos a lo que estábamos hablando antes. El sistema como tal ya no funciona, tendremos que buscar fórmulas nuevas. Lo que decimos, el colegio forma, la casa educa, pero tiene que haber una sinergia, tiene que haber una relación entre unos y otros. Hay gente que no va a las reuniones del colegio ni a tiros. Vamos a ver, ¿puedo? Sí, te puedo decir todo lo que quieras. Un pequeño inciso. Sí. Recuerdo además una famosa polémica en Agüimes que después se solventó, salió de una forma muy amarillista en las televisiones nacionales y en la prensa nacional, pero después al poquito tiempo se dio la razón precisamente al Ayuntamiento de Agüimes cuando perseguía la abstención escolar cuando los críos estaban por la calle. Había una ordenanza que decía, ¿y usted qué hace por aquí?, ¿no? Y eso fue mal interpretado, muy mal interpretado, como una coacción o como un recorte de libertades, y era todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora las familias, para pagar una hipoteca, solo una hipoteca, antes se compraba un piso en 4 años, Pepe, ahora tienes que estar 60 años pagando un piso. Para pagar una hipoteca, con todos los problemas que pueden haber en el seno de una pareja, estoy hablando de una hipoteca y 2 personas a pagar. Con todo esto, tú te vas a trabajar. ¿A qué hora te vas a trabajar? Se van los 2 a trabajar. Los críos tienen que ir solos al colegio. Los críos ni saben desayunar. Y muchas veces lo que se le da es comida basura, o cómprate algo por el camino y después se compra la golosina de turno. Y esto estuvo muy bien analizado y muy bien argumentado cuando sucedió este tema de la ordenanza del Ayuntamiento de Agüimes. ¿Qué es lo que sucede? Después el crío está todo el día en el colegio, comedor, actividades extraescolares, llega por la noche y a lo mejor, o por la tarde-noche, y todavía los padres no han llegado. Y cuando llegan, déjame tranquilo, y recurren pues a los videojuegos, recurren a esto, recurren al otro, y no hay espacio, que es lo que yo te quería decir, espacio para la convivencia, para valorar una convivencia, porque el crío ha llegado, el niño o la niña, ha llegado a un punto en que prefiere estar con su ordenador, con su tablet, con su móvil, antes que hablando con la familia. Pero bueno, es culpa de todos, ¿no? Mira, vamos a ver. Esa es una lectura que es real, o sea, que puede estar, pero que tiene muchos matices. Y que se está notando, por ejemplo, en el nivel de natalidad. Mucha gente, porque este último año, la caída demográfica, que la vamos a ver el año que viene, va a ser bestial, tanto por la mortalidad que ha habido,
como por la falta de nacimiento. Y Eso en una bajada en las tremenda. pirámides va a ser una cosa muy seria con respecto a eso está claro. Y una bajada de matrimonios que además Sí. no es coyuntural, no es porque se diga, no, vamos a casarnos después de la pandemia, ¿no? Sino hay una tendencia brutal hacia abajo de unión de personas y creo o intuyo que se va a mantener en el tiempo después de la pandemia. La sociedad tiene una crisis y esa crisis tú no puedes retrotraerla solo al ámbito, lo que estábamos diciendo desde el principio. No es solo una cuestión de salud, es que incide en todos los aspectos de la vida y también influye en eso. Lo de que tienen un hijo y de que se cría solo y de... vale, pero nosotros, ese argumento, yo lo entiendo, pero a mí no me vale para nuestra familia en general del sureste. Estoy hablando en general, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos familias largas, amplias. Hay padres, hay abuelos, hay tíos todavía. Y lo que pasa es que lo que dice el proverbio africano, un niño lo cría toda una aldea. Pues sí, es verdad. O sea, cuando tienes un niño, pues normalmente se ayudan unos a otros. Hemos olvidado el principio de la solidaridad y de la colectividad, porque hemos trabajado muchísimo, nos hemos preocupado muchísimo de acabar con eso e irnos al modelo del individualismo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, ya está todo perdido. Mira, es cierto, te doy la razón, en la comarca del sureste es diferente, se mantiene, y en los pueblos, lo que pasa es que los pueblos están envejeciendo muchísimo la población, los jóvenes se están marchando, pero por ejemplo el ritmo, y uno lo nota, en un pueblo no es el mismo ritmo de vida, por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, como gran capital, donde tú ves que, por ejemplo, se me ocurre o recuerdo el caso de una familia monoparental, una madre que tenía que salir pitando a trabajar y la veías a toda prisa, y ese es un caso que multiplicado por lo que ustedes quieran, a dejar los niños en casa de los abuelos cuando no iban a clase y por la noche, última hora de la noche, a recogerlos. De resto, yo he dicho que la enseñanza empieza a los 3 años, pero es que en las guarderías empiezan al año y pueden estar prácticamente todo el día, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que entendíamos como familia, lo que entendíamos como escuchar, ser empático, tener interés por la propia familia, ha desaparecido. Yo creo, honestamente, que ha desaparecido y llevamos ya 20, 30 años a través de la Federación de APAs de Canarias, de padres y madres de AMPAs, en este caso de Canarias, lo han dicho, dice, primero hay que arreglar la crisis social para después arreglar el resto de crisis que nos genera todo esto. sí, eso lo entendemos, pero volviendo al principio de la conversación... Nos quedan 2 minutos. Vale, yo siempre he pensado, y así lo transmito cuando me reúno con algunas personas o grupitos, lo que sea, que un matrimonio o 2 personas que tienen un hijo, criar a un hijo y educarlo es una inversión, no es un gasto. Entonces, cuando alguien se dispone a tener una criatura en casa y educarla, sabe a lo que se atiende, tiene la casa, como dice Antonio, pero también tiene una cosa. El consumismo ha hecho que los matrimonios y las parejas lleguen a esos términos. ¿Por qué? Porque dése cuenta que hay casas donde me cuentan lo que cuenta Antonio y no deja de ser cierto, es verdad, es una realidad. Pero después en esa casa no falta de nada, no hay todos los artilugios que el mercado pone a disposición, los tienen, ¿vale? Y al niño muchas veces lo llamo por WhatsApp para ver cómo está. Y por la noche cuando llega, es posible que yo pueda tener, antes de dormirme, media hora, un cuarto, solamente para decirle al muchacho cómo anduviste hoy, darle un beso y acostarlo. No, el niño está jugando en su habitación con la maquinita famosa y no lo molestes porque molestar a los niños también es un delito. Vamos a ver, ¿qué estamos creando? Una sociedad consumista de tal forma que lo que manda en casa son los artilugios. No hay conversación, no hay una mirada, no hay una palabra, no comemos juntos. Al final, ¿qué estamos haciendo?
Le pegamos la culpa siempre al tema económico. Bien, pero en las familias no hay 2 minutos para abrazar a un niño y decirle hasta mañana. Pero si no tienen ni costumbre de eso, Pepe. Pero escúchame, es que, bueno, eso es otra a cosa. lo mejor se prioriza, yo estoy diciendo una barbaridad porque no sé ni las pulgadas que tiene, pero se prioriza una tele de 80 pulgadas por trabajar una hora menos y estar con los hijos, claro. Pero es que en muchas casas no existe la obligación, porque eso es una cosa que debería ser una obligación, pero no por nada, sino por la propia familia, de almorzar o cenar todos juntos. Porque es en ese momento, aparte de compartir, es el mejor momento para poder tener esa charla que tú dices y para tener una norma de comportamiento. Sí. En casa hay que estar a las 9 o a las 8 y hay que cenar todos juntos. Ahora ves como en muchos sitios cogen el plato, se lo llevan y van comiendo todos por la casa como si no existiera. Yo soy de los que pienso, eso es cosa nuestra. Sí, soy de los que pienso, y así lo he dicho en muchas ocasiones y así lo intento hacer. El parlamento de la casa está en la hora de la comida. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es el momento de comer, sí, pero aprovechando, porque no podemos marcharnos, de hablar, sí, y de decir lo que nos pasa. Pero no solamente el chico que viene del colegio, también ella que viene de la oficina o del almacén de trabajar, y el marido que si no está por la noche, está por el día. Hay un momento determinado para hablar. Y si no, no hay que buscarlo. Porque en una casa donde no se habla, el parlamento se rompe. Sí, pero es que si buscamos ese tiempo para irnos al gimnasio, que está muy bien, o para salir a caminar, a lo mejor ese es el hueco que deberíamos buscar. No, es el hueco. Tenerlo programado. Te voy a decir una realidad que veo. Y es que los pequeños también tienen el mismo problema. Porque está muy bien lo de las actividades extraescolares, fantástico. Está muy bien esto de 6-8 horas lectivas, pero es que cuando llega a casa también tiene el derecho de estar con sus amigos o buscar un hueco para sus amigos. Es decir, esto es un tema muy largo. Sí, sí. Y estamos en el cierre, pero el modelo, en todos los aspectos, para que esto vuelva a funcionar, hay que cambiarlo de una forma muy drástica. Y como recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, Fina, un profesor de Santa Lucía nos decía: yo ya no soy profesor, ni siquiera maestro, que era lo que se podía aspirar antes, que maestro es casi un guía, y no estoy hablando de... yo ni soy profesor, yo simplemente administro los conocimientos, quien los coja bien y quien no también. Pero sin embargo los pequeños o los jóvenes se pasan 25 años de su vida para llegar a los 25 como media, algunos más, algunos menos, 25 años para después no tener ni una sola idea clara, no digo todos los jóvenes, de qué hacer con su vida y para qué ha estado estudiando 25 años para no encontrar empleo. Pero si muchas veces ni siquiera se les enseña a los niños a reflexionar sobre lo que han hecho ese día. Y es una forma estupenda de empezar. Se estudia para sacar el examen, lo sabes perfectamente. No se aprende para aprender, no se reflexiona. Y eso es una cosa, volviendo a lo de antes, que si se comiese y se sentasen a comer, es una pregunta, pues, ¿qué hiciste hoy? Mira, yo hice esto, porque también hay que ser coparticipativo. Yo te decía antes, porque quizás sea esto una crítica, pero es lo que estamos uno viendo diariamente en la calle. Mire, ahora mismo estamos viendo que las parejas, y yo no digo que esté bien ni que esté mal, a mí me parece que no es razonable. Parece ser que le preguntas: oye, ¿y no han tenido críos ustedes? No, ya yo tengo 2 perros. Madre mía. Pero después le pregunta: oye, ¿por qué no vienes una tarde? Ahora ya en estos tiempos no, pero te voy a llamar por teléfono para hablar un rato. No, para tomarnos un café. Sí, para hablar un rato. Pero me dice, depende de qué hora, porque de tal hora a tal hora tengo que ir a sacar a los perros. Y tú te piensas, vamos a ver, no tiene tiempo para hablar conmigo, para preguntarle cómo anda, o por interesarme de lo que sea, para hablar, porque lo importante es eso. Pero yo tengo que sacar al perro a la calle. Cerramos la tertulia aquí, pero como decía Pepe al principio, aquí nos tratamos con confianza, ¿no? Como antes de empezar la tertulia, digo, pero si suena el fijo del teléfono y nos asustamos. Ya cada cual con su móvil hará lo que quiera, pero suena el teléfono y hasta nos asustamos. ¿Quién es?
No, que soy yo, que es más cómodo hablar por el fijo. Bueno, y mantenemos una charla. Y o lo lamentable que es ver a dos personas que están solos tomándose un desayuno También. y cada uno con un móvil en la mano. bueno, Mire, una de las cosas que yo he Pero apreciado... todo el tiempo, o sea, no es que de una manera puntual lo miren, No, es no, que todo el tiempo, está todo el tiempo, Sí, todo sí, el sí, tiempo, sí. y tú te has parado incluso, qué lástima. nosotros llegamos al final. Al final de la tertulia, del tema no, porque del tema podríamos estar todo un año hablando. Y hay muchas opiniones para todo, pero yo creo que estamos en la época del consumismo, del individualismo, y de hecho muchas empresas, y han salido artículos o se ha deslizado informes de empresas, y se los digo así, no nos tratan como personas, nos tratan como consumidores o potenciales consumidores, y muchas veces nos invitan demográficamente. Les interesa la natalidad no por una cuestión de reorganizar la familia en un entorno, les interesa la natalidad por futuros potenciales consumidores, y eso es tremendamente triste. Fina, muchísimas gracias. José López, muchísimas gracias también, encantado de esta charla. Nosotros vamos ahora a pasar a otro tema, que además está auspiciado por Naciones Unidas y es de una obviedad y lógica total y absoluta. El 6 de febrero se ha conmemorado el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Ha habido países que ya lo han prohibido en África, pero hay muchísimos países también que por su creencia y por su cultura siguen con la ablación, la mutilación genital femenina. De ello va este vídeo, insisto, realizado por Naciones Unidas. Girls have a right to bodily autonomy, and it's not up to us to decide what's being cut or what's not being cut. My name is Jaha Dukure, and I'm originally from the Gambia, and I am a women's rights activist against female genital mutilation and child marriage. I am also the UN Women Goodwill Ambassador for Africa. I came to New York City on Christmas Day when I was 15 years old to marry a man that I had never met. That's when I realized that I went through type 3 FGM, which meant that I couldn't have sex until I was cut back open. kala kulunta markaas aad ujeeda aad ku dhaqmaysaa ku raaqaysa aqoon la-aanaa keentay tolooyinkaas iyo dhibkaas iyo xakaarkaas lala kulmay naagaha dhibka iyo rafaadka dhibaato ayaa keentay aniga fikradeyda hadda gabaraan dhalin la toli maayo qofkii walaal oo aan arko aniga aqoon aan uleeyahay inuu ilmihiisa toliin aan kula talino fikradaasaa qaba. If you kill or remove any part of anybody's body, it will take as a crime. I think the government can play a big role in stopping FGM. I started anonymously speaking out around the time that I was pregnant with my daughter. I knew that I don't want my daughter to ever go through that. I also knew that there are millions of girls out there that are just like my daughter and no one was speaking for them. And if it wasn't me, then who else? I think we can change cultures, we can change norms in our communities. What we need to actually end FGM is to get resources to the ground directly. We need to create services for survivors. We need to continue educating communities so they understand the harmful effects of FGM. We also need to stop victimizing survivors of FGM. We need to start seeing them as champions of change and know that women and communities are more than capable of bringing solutions that are actually going to help us end FGM.
Pues con este mensaje de una auténtica atrocidad e injusticia hacia las mujeres en muchos puntos del planeta, especialmente en África, pero con una leve esperanza, ya que ha habido algún importante país que ya ha prohibido la ablación genital. De esta forma, nosotros nos despedimos hasta mañana. Esto ha sido todo en directo desde este canal televisión. Son las 12:06 del mediodía. Un saludo a todos ustedes y a todos los radio oyentes de Radio Días Ingenio. Tengan buen día. Hasta mañana.